El canal del Congreso presenta. Qué gusto saludarlos, soy Rina Musali, estamos en Vértice Internacional, en donde vamos a iniciar un programa para descifrar las claves de la aldea global. El día de hoy ponemos nuestra atención en una cita clave y de enorme relevancia para los tomadores de decisiones en materia de seguridad colectiva global, la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Lituania, en donde participan 31 presidentes y primeros ministros del mundo occidental. Una cita que no se puede deslindar de la invasión de Rusia a Ucrania. El día de hoy nos preguntamos sobre el ingreso de Finlandia a la OTAN, el incremento en el gasto militar, la presencia de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, en la cumbre, así como la estrategia que ha diseñado Estados Unidos y la Unión Europea para contener a China y a Rusia, además de que nos preguntamos sobre la ampliación de un año de Jens Stoltenberg como secretario general de la OTAN, un año más al frente de este armazón de seguridad colectiva global. Acompáñanos. La OTAN es la alianza militar más grande y ambiciosa de nuestros tiempos. Se ha globalizado ampliando sus tentáculos euroatlánticos hacia el este, pisándole los talones de seguridad a Rusia, el país que junto con China desafían la hegemonía occidental y el armazón de seguridad colectiva y de cooperación defensiva. Establecida en 1949 y ahora compuesta por 31 estados, la OTAN se ha revitalizado gracias a la invasión de Rusia a Ucrania, el cambio en su concepto estratégico, el ingreso de Finlandia y la eventual adhesión de Suecia como miembro de pleno derecho. Mientras tanto, Moscú ha aumentado su actividad militar en el Ártico, realizando ejercicios militares en las fronteras bálticas y desplegado un sistema de misiles en la región de Kaliningrado, aunado a su última ofensiva, el envío de armas nucleares tácticas hacia su país aliado Bielorrusia. Se celebra la cumbre de la OTAN en Lituania, la reunión en la que asisten 31 presidentes y primeros ministros de diferentes partes del mundo occidental. Estamos hablando de la alianza militar más globalizada del mundo, en donde se van a estrechar las manos Joe Biden con Rishi Sunak, con Justin Trudeau, con Recep Tayyip Erdogan, con Emmanuel Macron y también con Olaf Scholz, junto con otros países tan importantes del bloque euroatlántico de seguridad colectiva. Para hablar de este importante tema nos acompañan desde la antigua sede del Senado de la República José Manuel Baliñas, él es analista internacional. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias. El doctor Carlos Ballesteros, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Carlos. Encantado, muchas gracias. Y nos acompaña también Daniel Jacobo Ortega, él es periodista de ADN 40. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. José Manuel, la cumbre de la OTAN se celebra en Lituania. De entrada, la sede del evento le da un mensaje a Vladimir Putin. El haber escogido esa sede es un mensaje en sí, ¿no? Yo creo que es de los países más fronterizos con Rusia de la Alianza Atlántica. Es uno de los últimos países que se han unido y tienen una rivalidad histórica muy grande. Y el presidente de Lituania ha sido muy vocal, ¿no? en que ha sido uno de los miembros de la alianza que ha pugnado más por el apoyo hacia Ucrania con mayor armamentos, y es muy significativo que también esté impulsando la entrada en Ucrania en esta misma, no se va a lograr, ¿no? Pero los lituanos pensaban que en esta misma cumbre podría integrarse Ucrania, ¿no? Entonces digamos que es uno de los países más frontales, junto con Polonia, junto con Estonia,
en esta lucha geopolítica con Rusia, ¿no? Entonces los países bálticos, Daniel, están temerosos del oso ruso, piensan que pudieran ser los próximos en ser invadidos, comentando también que, bueno, tenemos un Vladimir Putin pues un poco más débil después del motín fallido por el grupo Wagner. Yo creo que sí, ¿no? Porque a partir del inicio de este conflicto creo que nos ha dejado muchas lecciones, porque el 24 de febrero del año pasado todos creíamos que esto iba a terminar a la siguiente semana. Y estamos aquí hablando casi 15, 16 meses después de este conflicto y la realidad es que esto va para largo. Entonces, así como está esta posición de Lituania, me parece que los países se están empoderando un poco más porque se ha revivido de alguna forma la OTAN, la fortaleza de la OTAN, la presencia de la OTAN, y me parece que esto impulsa a estos países a buscar más apoyo y obviamente también del lado de tanto de Finlandia como de Suecia, pues esa puja por ser o pertenecer a esta alianza militar, ¿no? a esta fortaleza que tiene el Occidente. Entonces me parece que más allá que sean temerosos de este llamado oso ruso, me parece más un incentivo para aliarse, para decir es que ya no tenemos ese temor que podríamos haber tenido hace unos 30, 40 años o incluso a mediados de la Guerra Fría, ¿no? Hoy en día estamos, no quiero decir envalentonados, pero estamos bien posicionados en lo que tenemos y tenemos aliados atrás de nosotros que pueden saltar en cualquier momento. Carlos, ¿estás de acuerdo? En parte sí, en parte no. O sea, yo pienso que si viviéramos en el ámbito del Báltico estaríamos muy preocupados por el poder que ha ejercido Rusia y por la invasión rusa a Ucrania. No nada más los bálticos, también Georgia y otros países tienen mucho temor, Moldova, ¿no? Sobre una posible acción agresiva por parte de Rusia en las condiciones complejas que estamos viendo actualmente. El peso de la historia es muy grande en esa zona, ¿no? Estamos viendo el regreso de la historia, estamos viendo el peso de la historia y estamos viendo además un efecto inesperado, ¿no? El efecto inesperado es que el gran éxito de Putin es haber revivido la OTAN. La OTAN había sido declarada en muerte cerebral por Macron muy poco tiempo atrás, como algo obsoleto. Trump la despreciaba olímpicamente, no estaba en su horizonte político en ningún sentido, y de pronto viene este giro de 2022 con la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Que resitúa a la OTAN en la primera línea de atención internacional y como la alianza más poderosa del mundo que se reactiva, que vemos que está recomponiéndose, ampliándose y que está impulsando un increíble incremento del gasto armamentístico. Entonces, esta es una situación totalmente nueva, totalmente inquietante. En efecto, como bien se señalaba, el último giro de la historia, este motín que acaba de acontecer en Rusia, vuelve a modificar la situación, ¿no? Y lo que se pensaba que era el gran poder de Putin, lo vemos como algo en cuestión. En este momento todo está en cuestión y la cumbre de Vilnius es, por ese sentido muy importante, va a señalar caminos interesantes para la política internacional. Claro. Ahora, con la invasión de Rusia a Ucrania no nada más se revive la OTAN, como dice el profesor Carlos Ballesteros, sino también, José Manuel, Daniel, la Unión Europea es otra. Nace la Europa geopolítica y efectivamente se supera esta crisis de identidad. En ese sentido, José Manuel, ¿cómo estás viendo pues, la política de ampliación de la OTAN? Sí, es interesantísimo y habría que hacer un recuerdo, ¿no? Como decía Carlos, cuando inició la invasión, pensábamos, Daniel, que inició la invasión y pensábamos, y el mismo Putin, ¿no? Los rusos pensaban, sus analistas militares que resultaron ser estrepitosamente fracasados, ¿no? Pero ellos pensaban que en unas cuantas semanas, ¿no? Podían cambiar la política de Ucrania. Y hay que recordar, en realidad, no podemos subestimar todo lo que le ha salido mal a Putin. O sea, no puede haber una cosa más que le haya salido pésimo. Bueno, lo último fue esto de Prigozhin, ¿no? Pero y lo más catastrófico es la ampliación de la unión de la OTAN y la ampliación que está sucediendo. Hace todavía 2 años, ¿no? O un poco más de 2 años, Donald Trump llegó a decir incluso que Estados Unidos no tenía por qué apoyar en realidad a todos los países si entraban en guerra. O sea, va en contra absolutamente de toda la esencia de lo que es la OTAN, ¿no? Era una cosa, pues, impresionante, ¿no? Fuera de todo lo que se podía escuchar. Y ahora, con esta invasión, la OTAN se unió de una manera y también la Unión Europea. Y vemos, por ejemplo, el caso de Alemania. El caso de Alemania es interesantísimo, ¿no?
Alemania, su tradición después de posguerra, ¿no? De su tradición antibelicista, su tradición pacifista, todo esto cambió, ¿no? Hay una palabra que define el Zeitenwende, que la define Olaf Scholz, cómo Alemania tuvo que cambiar toda su mentalidad y ahora está gastando 112,000 millones de dólares en armamento, algo impensable hasta hace 16 meses, y cambiando toda su estrategia, ahora está liderando precisamente en la OTAN esta parte de Alemania, un poco dedicarse a Alemania, Europa, y que Estados Unidos se dedique a Asia-Pacífico. O sea, está cambiando totalmente. Y por último, la situación de Finlandia. La situación de Finlandia tampoco se puede exagerar demasiado, lo que es increíble, estos 1,300 kilómetros de frontera con Rusia. Bueno, Putin es lo peor que jamás yo creo que se haya podido imaginar, ¿no? Y sin embargo, bueno, él siempre todo lo minimiza y dice, no, esto no es tan importante, en realidad no nos afecta. Por supuesto que les afecta de una manera de que jamás también se hubieran podido imaginar, ¿no? Daniel, ¿cómo estás viendo el ingreso de Finlandia en la OTAN, ya un país de pleno derecho prácticamente en este 2023? Yo creo que, como lo mencionaba, el tema de la frontera es algo de lo que mucho se hablaba, ¿no? Porque, a ver, hablar de Finlandia en una plática común, bueno, dice uno, ¿dónde está en el mapa, no? ¿Dónde siquiera se ubica Finlandia? Para ubicarnos, pues es ese país que comparte miles de kilómetros de frontera con Rusia, y su integración me parece un acierto, de alguna forma, que tiene la OTAN, esta organización, porque de nueva cuenta, al inicio de este conflicto, Putin muchas veces decía, es que no pueden trascender o pasar esas líneas rojas que nosotros marcamos bien claras, y de alguna forma esos errores parece que han hecho retroceder las líneas rojas que había puesto Rusia, que había puesto Putin, y la OTAN va ganando terreno de alguna forma, ¿no? Obviamente con sus limitantes, pero el hecho de haber incorporado a Finlandia también a esta organización, pues es un acierto que tiene esta organización militar, porque a final de cuentas no se aboga el tema, digamos, sobre Ucrania, no se centra sobre Ucrania de si va a entrar o no, sino que el tema tenemos un aliado más con el cual vamos a seguir apoyando a Ucrania de alguna forma, no vamos a meter por lo menos ahora soldados, pero te vamos a alimentar de armamento porque tenemos todavía a otros integrantes que se están anexando, ¿no? Carlos, ¿es un acierto, como lo dice Daniel, o es una afrenta, es un error estratégico de Occidente que ingrese Finlandia y que Suecia también esté ahí en la fila? Sí, dadas las actuales condiciones creo que era inevitable, ¿no? ¿Verdad? No fue fácil ni para Finlandia ni para Suecia tomar esta decisión. Son países neutrales, con una historia que los hace muy cautelosos, ¿no? Frente al poder de Rusia. Y entonces lo que realmente se desató es una circunstancia inextricable en la cual han debido buscar su incorporación a la OTAN, ¿no? Si antes se pensaba que en efecto era un error estratégico de Occidente la ampliación de la OTAN, hoy parece que es todo lo contrario. Todo el mundo está pidiendo estar en la OTAN porque es la protección efectiva contra la agresividad que ha desatado Vladimir Putin con su intervención la intervención de Rusia en Ucrania. Entonces realmente es una condición distinta. El mundo cambió muy rápido, de manera muy drástica, y yo pienso que para mal, por supuesto. Claro. Sí. Y ahora, ¿por qué Suecia no ha ingresado a la OTAN? El tema de Suecia tarde o temprano va a ingresar, sí. Pero la posición de Turquía, Turquía es uno de los 31 miembros de la OTAN y es uno de los miembros más interesantes porque es un poco el miembro díscolo, un poco el miembro que está en contra de muchas cosas, que en otras cosas más o menos está del lado de Putin, porque cuida sus propios intereses, ¿no? Así como Turquía está geográficamente en medio de Asia y de Europa, así mismo está en una situación que le está conviniendo bastante, ¿no? Y bueno, tiene un tema muy específico con Suecia, porque Suecia tiene muchos refugiados kurdos y Erdogan y Turquía dicen que esos refugiados son terroristas. Claro. Lo cual es bastante discutible, ¿no? Al parecer podría haberse colado, creo que 33 son las personas que quiere que las extraditen a Turquía, pero eso no va a suceder. Eso no va a suceder porque Suecia es un país de Estado de Derecho y los jueces no lo van a permitir. Ahora, tarde o temprano va a suceder.
que ingrese Suecia, pero acaba de pasar hace unos días que quemaron un Corán en Estocolmo, afuera de una mezquita, un fanático, ¿no? Fanáticos ¿quién es más fanático, ¿no? El que quemó el Corán, yo creo, ¿no? Y eso es una afrenta muy grande para Turquía, para todos los países musulmanes. Entonces, por ahora no va a entrar Suecia, pero tarde o temprano lo va a hacer. Carlos, pero Hungría también está bloqueando el ingreso de Suecia. ¿Por qué? Sí. Es una política muy extraña, tiene que ver con un cáncer, tiene que ver con el cáncer del populismo, el cáncer de la democracia. Entonces, lo que está haciendo el gobierno húngaro es básicamente situarse de manera tramposa en una situación muy difícil, muy complicada, manifestando cierta simpatía extraña por la posición de Vladimir Putin, ¿no? Porque es un autócrata, porque es un hombre fuerte, ¿no? Y porque eso le da un margen de acción al gobierno actual de Hungría en el contexto europeo. Es una política no inteligente, por no decir estúpida, pero esta estupidez no es rentable hasta cierto punto, ¿no? A la dirigencia política húngara actual, ¿no? Entonces, bueno, realmente pienso que es un manejo político que finalmente, sin embargo, deja a Hungría en su lugar. Hungría es parte de la Unión Europea, ¿no? Tiene mucho que perder, ¿no? en una confrontación mayor con la Unión Europea y, por supuesto, también con la OTAN. Entonces, realmente sí es un oportunismo populista muy negativo lo que estamos observando en el caso de Hungría. Finalmente se va a tener que alinear con la posición general. Ahora, Finlandia y Suecia pueden ingresar a la OTAN, pero una cosa muy diferente es que permitan la instalación de bases militares y nucleares en su territorio. ¿Cómo van a reaccionar ante eso, Daniel? Yo creo que tenemos que esperar igual paso a paso que se vaya dando, ¿no? Apenas sucedió lo de Finlandia hace unos cuantos meses y hay que ver qué es lo que sucede con Suecia. Pero me parece muy interesante lo que está diciendo Carlos y como se dice por aquí también que la mejor política exterior es la política interior y no hay que olvidarnos de eso, ¿no? Antes de observar lo que van a hacer cada uno de estos países integrantes de la OTAN hacia el exterior o cómo apoyarse, pues también están velando por los intereses de cada uno, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí van a ser más meticulosos cada uno de los dos países o los dos nuevos miembros a la OTAN o potenciales miembros, hablando en el caso de Suecia, de qué medidas o qué decisiones van a tomar que no afecten su política interior, que no afecten quizá en el tema, no sé, el tema electoral o en el tema gubernamental, y hay que ser muy cautelosos ahí sí, paso a paso y de ver de qué manera sí, de qué manera no, este jaloneo político cómo se va dando. Sí, interesantemente ahí, un comentario interesante es que acaba de haber elecciones tanto en Finlandia como en Suecia, y pues increíble, pero los partidos de ultraderecha se están posicionando incluso en los países nórdicos, que son, increíble. Digo, el ejemplo de la socialdemocracia, ¿no? O sea, no llegaron a no van a llegar a gobernar los ultraderechistas, porque son gobiernos de coalición, pero sí en ambos países tienen enclave muy fuerte en los gobiernos de coalición. Pero, Carlos, ¿tú crees que estos gobiernos ultraderechistas, digo, aunque sea en coalición, estén presionando para poner bases militares y nucleares de la OTAN en Finlandia y en Suecia? No veo muy complicado, sí. No, definitivamente no tienen ese alcance, claro. ¿No? Incluso creo que esa posición sería muy contraproducente para ellos mismos. No, ellos se manejan en este espacio confuso, ¿no? de la política actual de Europa, que está dando espacio para las posiciones nacionalistas y más derechistas, ¿no? que estamos viendo aparecer en diferentes países. Sí, por supuesto en los países nórdicos, pero en Francia, pero en España, pero en Italia. Es un giro muy difícil de entender, ¿no? Porque realmente pues, la socialdemocracia fue la condición elemental de desarrollo de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Toda la etapa de la posguerra fría, la etapa del momento unipolar, en mucho fue el programa socialdemócrata el que afirmó a Europa y la diferenció de otras regiones. Claro. Ahora, esta cumbre es fundamental, es clave, Daniel, José Manuel, Carlos, estamos hablando que todos los días nos arriesgamos a un estallido nuclear. ¿Qué piensas, Daniel? O sea, digo, ahí tenemos a Bielorrusia, ¿no? Que ya tiene armamento nuclear. Esa discusión no estaba en el panorama de la humanidad apenas hace 16 meses. Estábamos ya por superar un mundo postnuclear, tal vez, que se pudiera visualizar en el horizonte.
Y ahorita estamos hablando otra vez de esas cosas. Qué terrible ha sido todo esto. Y efectivamente, como comentaba Daniel, se han pasado diferentes líneas rojas que Putin decía, imposible, si pasa esta línea roja, por ejemplo, si le dan armamento a Ucrania, puede venir un ataque nuclear, ¿no? Se le dio armamento. Y si le dan tanques, va a pasar, ¿no? Y si pasa esto, y si llega a Finlandia, ya pasaron todas las líneas rojas, es claro que no quieren ellos, no les conviene, no está en su interés. Pero el riesgo no es cero. Eso es lo que tiene ahora la humanidad. El riesgo de un conflicto nuclear ya no es cero. Ahora está presente, ¿no? Sí, es una amenaza latente que sí está ahí, como decías, que hace algunos meses, pues ya más bien parecía que estábamos encaminados a que dejáramos esa discusión atrás, que todos los países dejaran las armas nucleares, y hoy vuelve el tema a estar un poco, bueno, no un poco, sino más bien mucho en boga, como la última carta que podría tener cada una de las potencias para ponerle fin y ahora sí ser la potencia o la máxima potencia en el mundo, ¿no? Pero creo que es un riesgo que nadie está dispuesto a correr, a menos que llegara a suceder algo tan drástico, pero que ese algo tan drástico, la verdad es que todavía no lo sabemos. Pero el gran miedo es un incidente, un accidente nuclear, ¿no? Realmente las armas nucleares no sirven para utilizarse, sino para almacenarse y tener poder de disuasión, Carlos. Hay dos niveles, las armas tácticas y las armas nucleares de gran potencia, ¿no? Entonces, un poco lo que se ha advertido en este contexto actual de Ucrania es la posibilidad del uso de armas tácticas, es decir, armas de baja potencia para lograr efectos contundentes, ¿no?, sobre el enemigo, en este caso Ucrania. Lo veo difícil porque, al parecer, se ha marcado muy claramente por parte de Estados Unidos y detrás de Estados Unidos la OTAN, sí, que cualquier iniciativa en ese sentido sería respondida contundentemente por la alianza en un primer nivel, es un poco la expectativa, en el nivel no nuclear, una destrucción mayor no nuclear sobre Rusia, ¿no? Y en un segundo nivel, la utilización de armas nucleares. Está, en efecto, ya el riesgo, pero es un riesgo que no debe de paralizar las acciones. Ese es lo complicado y delicado del asunto. Todo sigue moviéndose, todo sigue en su dinámica y está un trasfondo nuclear que no se puede perder de vista, pero que parece, por lo pronto, impensable, ¿no? Sí, sería de un altísimo costo para todos los actores, nadie ganaría nada y la potencia que menos ganaría sería Rusia, precisamente. Entonces yo pienso que eso le da mucho para pensar a los estrategas rusos. Además, detrás de Rusia está China, que tampoco le gustaría que pasara algo así, de ninguna manera. Entonces, hay todavía un espacio de movimiento, ¿no? Sí. Esto que dices es muy interesante porque efectivamente yo creo que todo lo tienen súper calculado, de hecho todas las potencias occidentales ya tienen este plan, ¿no? Ya tienen este plan. Si llegara a haber un estallido, por ejemplo, de una bomba nuclear táctica, que puede ser el 3% o el 2% de la potencia de la bomba de Hiroshima, más o menos, no es tan devastadora, y a lo mejor en un lugar descampado, ¿no? En un lugar como por ejemplo la isla de la Serpiente. Y sin embargo, en ese mismo momento, Rusia ahorita ya es un paria para la mitad de la humanidad. En ese momento se convierte en un paria para el 99% de la humanidad, incluida China, que ya lo ha manifestado, incluida India, incluidos todos estos países, ¿no? Y nada más, además de todo, la radiación también les va a llegar a ellos, claro, ¿no? O sea, no, es impensable. Sí, o sea, por eso se pasaron todas las líneas, claro, rojas, ¿no? Entonces, bueno, por ahora, pero sin embargo no nos podemos confiar y no se pueden confiar, ¿no? Nadie se puede confiar. Entonces sí hay que tener esas medidas. Ahorita, si quieren, en un momento podemos platicar. Esta posición de Macron se me hace interesante porque sí tenemos que tener, la OTAN, estoy pensando, sí tiene que tener cierta contención, ¿no? O sea, no todo es, tiene que haber una cierta contención. Lo que ha dicho Macron se me hace interesante de analizar y dice, no podemos humillar tampoco a Putin, no podemos derrotarlo de una manera que sea tan humillante. Ahora, qué interesante que estemos hablando de derrotarlo, ¿no? Pero no de esta manera. Entonces, no tampoco dejar pasar, claro, todas las líneas. No, y ahí están las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, una Alemania completamente humillada. Bueno, pues la Primera Guerra Mundial, o sea, realmente se continúa con la Segunda Guerra Mundial. Ahora, con estos nuevos desafíos en el siglo XXI, la OTAN cambia su concepto estratégico. Daniel, ¿cuáles son las nuevas amenazas para la OTAN en este contexto? Bueno, la principal sigue siendo Rusia, seguirá siendo Rusia, y también se habla mucho del crecimiento que ha tenido China en los últimos 10,
15 años y que si China se convierte en la superpotencia, no solamente económica, sino militar, podría ser una amenaza para el mundo occidental. La realidad es que creo que esa amenaza está siendo de alguna forma un poco, o está intentando ser contenida de alguna forma con Estados Unidos, con esta motivación de buscar el diálogo después del conflicto que se vio interrumpido, o más bien potenciado por el tema de estos globos que estaban sobre el terreno estadounidense, ¿no? Y que se rompe, bueno, que incrementa la tensión ahí. Y ahora, de nueva cuenta, Blinken va allá a China, en primera instancia no lo reciben, pero ya después se reúne con Xi Jinping. Entonces, hay como un intento de mediación ahí, ¿no? Para contener esa amenaza que para mí sería la segunda principal que tendría la OTAN después de Rusia, por supuesto. Bueno, pues vamos a un corte, regresamos y bueno, recordar a la gente que nos acompaña que la OTAN es un pilar de cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea y que es la alianza militar más importante de nuestros días. Volvemos. Hace un año en la cumbre de Madrid de la OTAN, el secretario general Jens Stoltenberg anunció la mayor revisión de la política de disuasión y defensa colectiva desde la Guerra Fría, además de invitar formalmente a Suecia y Finlandia a unirse a la alianza. 9 meses después, en abril de este año, Finlandia se convirtió en el miembro número 31 de la OTAN. Se espera que la cumbre de este año se aborde el debate en torno a una futura adhesión de Ucrania a la OTAN. Si bien persiste el compromiso de la alianza por continuar brindando apoyo militar a Kiev, persisten divisiones sobre si se le debería otorgar a Ucrania algún compromiso concreto sobre su futura membresía. En la médula eurocéntrica se está llevando una guerra belicosa. La invasión de Rusia a Ucrania ha cambiado la fisonomía del orden internacional y la arquitectura de la seguridad europea. Precisamente en la cumbre de la OTAN en Lituania destaca la presencia de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que ha robado los reflectores mundiales a propósito de comunicar la guerra y proyectar los saldos de la más cruda tragedia. En esta cita de gran envergadura internacional se discuten las estrategias militares, el impulso al gasto militar y la política de soporte a Ucrania, junto con la necesidad de reforzar las cadenas de valor en materia de defensa. No olvidemos que la invasión de Ucrania y las fricciones en Asia Oriental han aumentado el gasto militar mundial por 8º año consecutivo, superando los 2.25 billones de dólares, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Estamos de vuelta descifrando la cumbre de la OTAN en Lituania, una cita obligada para el futuro de la arquitectura en materia de seguridad colectiva global. Carlos, Volodymyr Zelensky participa en esta cumbre de la OTAN en Lituania y sigue presionando este presidente para que Ucrania entre dentro de este armazón de seguridad. En este dilema, ¿en dónde te colocas? ¿Estás a favor de que Ucrania forme parte de la OTAN o estás en contra? Sí. Bueno, no sé si sea posible definirse a favor o en contra. Hay que ver las condiciones. Las condiciones, por lo pronto, son totalmente en contra. No va a estar Ucrania pronto en la OTAN. Es una promesa de largo plazo. Desde la cumbre de Budapest de 2008 se avisoraba esta posibilidad, ¿no? Eran otras condiciones muy distintas a las actuales, pero ahora, tras la anexión de Crimea a Rusia, ¿no? Y tras la invasión rusa a Ucrania de 2022, la posición de Ucrania es un territorio en conflicto, un territorio en disputa, una posición que únicamente se sostiene por el apoyo que tiene de la OTAN, de Estados Unidos principalmente, y se planteó como perspectiva que hubiera avances en la integración de Ucrania hacia la OTAN, pero antes de la cumbre ha sido muy claro, diferentes instancias, ¿no?, para plantear que eso no es posible por lo pronto, que tiene que considerarse, y en todo caso lo que se puede considerar es un nuevo acuerdo
¿no? Un nuevo consejo entre Ucrania y la OTAN, ¿no? Que le permita a Ucrania tener un papel destacado en esta organización, pero sin ser miembro de la organización, porque ese es un punto totalmente cuestionable en el sentido de que precisamente Rusia, ¿no? Ha tenido como uno de los motivos de su invasión a Ucrania el hecho de que la integración de Ucrania a la OTAN es una amenaza directa contra Rusia. Entonces fue una cuestión de seguridad y para dejar espacio a una eventual negociación, Ucrania no va a estar en la OTAN pronto. ¿Coincides, Daniel? Sí, totalmente. Hace rato platicábamos de cuál sería la última línea roja que había que cruzar, que había puesto Putin para ver una catástrofe nuclear. Quizás sea esa, ¿no? El hecho de ya de plano incorporar a Ucrania a esta organización a la que tanto se ha referido de mala manera Vladimir Putin como una amenaza. Y la realidad es que yo tampoco veo a Ucrania siendo parte de esta organización en un futuro próximo, ni quizá lejano o a mediano plazo, porque al final de cuentas la ayuda ahí está para Ucrania, ¿no? Para al final de cuentas ese apoyo por parte de la OTAN, el apoyo económico, cada mes vemos noticias que llegan de Estados Unidos de una cantidad inmensurable de apoyo económico, también llega apoyo militar de todos lados, entonces la ayuda ahí está, el apoyo ahí está, el escuchar y recibir a Zelensky ahí está, entonces me parece que la OTAN con eso está cumpliendo su parte, diciendo hasta aquí están nuestros límites de ayuda, no podemos hacer nada más allá, porque eso implicaría, como decía Carlos, un conflicto para nosotros que nadie se quiere aventar. José Manuel, en otras palabras, por el bien de la humanidad, ¿Ucrania debe de permanecer como un territorio neutral? Pues ahora si leemos a los analistas de seguridad internacionales, yo creo que están más o menos divididos. Ganan más los que piensan que no debería, justo por lo que estás diciendo, ¿no? Por el bien de la humanidad. Ahora voy a decir algo polémico, porque no es el que Ucrania se integre en la OTAN. Desde mi punto de vista, no es para nada una amenaza existencial para Rusia. La OTAN es una agrupación defensiva, no es una cuestión percibida, es una cuestión percibida de Putin, literalmente, y de esta mentalidad muy rusa, ¿no? De haber perdido un imperio, de haber perdido un poder, ¿no? Pero no es una amenaza existencial más que en la percepción, ¿no? Ahora bien, dado que es una potencia nuclear y tiene esta percepción y el poder lo ejerce una persona unipersonalmente de una manera tan autoritaria y sin tener contrapesos, pues efectivamente, por el bien de la humanidad, es muy posible que sea mejor que como decían aquí los compañeros, que Ucrania no se una a la OTAN. Y ahorita se están barajando muchas cosas y muchos modelos. Uno de lo que se habla mucho es el modelo puercoespín, que es el modelo que tiene Israel. Dicen, lo que podemos hacer ahora, de ahora en adelante y a largo plazo, como decía Daniel, a largo plazo es siempre estar apoyando a Ucrania a que tenga uno de los ejércitos más poderosos de Europa y una industria armamentística propia, alimentada por toda esta ayuda internacional y que sea tan difícil, por eso mismo, tan difícil de volver a ser atacada, que es como un puercoespín que te vas a espinar necesariamente, y esa sería como este paraguas de seguridad que no es el artículo 5 de la OTAN precisamente, pero sí este apoyo militar y económico lo va a tener de aquí a muchísimos años. Pero también hay opiniones divergentes al interior de la Unión Europea. Digo, ahí tenemos el caso de Polonia, los países bálticos, Francia, distinta a la posición de Alemania. Carlos. Sí, en efecto, cada país tiene su propia perspectiva, cada potencia europea tiene su propia perspectiva, ¿no? Y históricamente Francia ha sido la que ha pugnado más por una autonomía relativa en el marco de la OTAN. De hecho, su fuerza nuclear no está asociada a la OTAN, es una fuerza nuclear nacional, ¿no? A diferencia de la de Gran Bretaña, de la de Reino Unido. Entonces, sí, hay diferentes posiciones, ¿no? Y diferentes formas de entender el proceso, pero a final de cuentas, creo que lo importante en este sentido es que tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel de la OTAN, se ha formado un consenso bastante efectivo, ¿no? Y están actuando como un bloque muy consistente en condiciones críticas, que son las planteadas por la invasión
rusa a Ucrania. Y creo que eso es lo que hay que registrar por lo pronto, ¿no? Ese consenso efectivo que está definiéndose y las vías de diálogo interno para acuerdos puntuales que finalmente van dirigidos a fortalecer la posición militar de Ucrania, ¿no? Con muchas dificultades. Acuérdense ustedes el tema, por ejemplo, de los tanques Leopard, ¿no? Que le costó muchísimo trabajo a Alemania conceder los tanques Leopard, ¿no? Y ahora está el tema de también dotar a Ucrania de poder aéreo suficiente, ¿no? Lo que le da el riesgo con respecto a una confrontación mayor con Rusia, pero esta Rusia que aparecía como todopoderosa en 2022 no es la misma en 2023. Muy rápidamente hay un desgaste muy interesante, no voy a decir inquietante, muy interesante, y todo puede pasar en ese escenario. No tenemos una bola de cristal, no sabemos qué pueda pasar, pero hay cambios muy drásticos, muy interesantes, muy importantes hacia adelante. Ahora, hablando de cambios estructurales en el orden internacional, se apunta también China, es decir, la OTAN en la cumbre de Lituania invita a nuevos países como Corea del Sur, como Australia, como Nueva Zelanda, inclusive también Japón. ¿Cuál es la estrategia de la OTAN frente a Asia? Me parece que ya no puede ser la división entre Occidente y Oriente, no, me parece que ya hay que abrir este panorama precisamente en un mundo tan globalizado y sobre todo con países que cada vez son más desarrollados, precisamente como China, como India, como el propio Japón, y como lo decía hace rato, el tema de China que poco a poco ha crecido como potencia económica y militar, pero también como un país mediador. Ya lo hemos visto en algunos conflictos entre países de Medio Oriente, que China ha metido las manos para tranquilizar el ambiente, para tomar esa posición de liderazgo que quizá Estados Unidos tiene en otros países de Occidente, ¿no? Entonces, me parece que este movimiento de la OTAN también es para decir, no estamos divididos ya en dos bloques, como sucedía hace medio siglo. Ahora estamos ampliando el panorama y al parecer quien se está viendo un poco más aislado ahora es Vladimir Putin y Rusia. Ahora, Carlos y José Manuel, también tenemos esta noticia que está sacando chispas en China de que la OTAN está queriendo implantar una oficina regional de la organización militar en Japón. ¿Qué reacción tiene el gigante asiático frente a esto? Bueno, pues hay teóricos como Mearsheimer, ¿no? Que dicen que estamos viendo el inicio de una nueva guerra fría ahora entre Estados Unidos y China. Yo creo que está un poco adelantado el diagnóstico de Mearsheimer, pero algo hay de eso, como yo pienso que se comentaba hace un momento. Ya el escenario se ha ampliado, ¿no? Ya la propia OTAN en su actual concepto estratégico de Madrid 2022, que es muy interesante, ya plantea precisamente esa perspectiva de 360 grados, ¿no? Y una perspectiva que va más allá del ámbito euroatlántico, ¿no? Que ya toma en consideración el Indo-Pacífico, ¿no? Y allá hay intereses, allá hay movimientos muy importantes, el Quad, el AUKUS, alianzas que se están configurando y que son congruentes con la perspectiva occidental, la perspectiva de la OTAN, y que registradas desde China sí aparecen como una amenaza a su afirmación como potencia regional. China es una potencia regional, tiene un enorme peso, tendrá mucho más peso, pero todavía Occidente en su conjunto tiene un peso determinante, ¿no? En términos de gasto militar no hay comparación, ¿no? Estados Unidos solito es la mitad del gasto militar mundial y tiene un gasto de 778 mil millones de dólares anuales. La OTAN, la Alianza Atlántica, tiene un gasto de $1 billón anuales. China tiene un gasto militar de 225 mil millones de dólares anuales. O sea, es una quinta parte, ¿no? Rusia tiene como un 10% del gasto. O sea, es una tercera potencia, es la potencia pobre, pero es la potencia que hoy está al frente de un conflicto que, pues, es el diagnóstico reservado. Claro. Sí. Ahora, José Manuel, trascendió en los medios y en la prensa internacional que prácticamente China busca abrir una oficina de entrenamiento militar en Cuba, tan cerca de Miami, de Florida. Es decir, ¿cómo lees, qué lectura tienes esto en este contexto de rivalidades geopolíticas? O de espionaje, ¿no? Yo no lo dije. ¿no? Ajá. Son muchos de los reconfiguramientos que se están dando, ¿no? Pues en esta alianza que tienen, alianzas sin límites que le llaman, ¿no? Rusia y China, están haciendo diversas cosas, también coquetean con Venezuela, ¿no?
Es una afrenta a Estados Unidos querer hacer una agencia en Cuba, ¿no? De parte de China. De repente nos enteramos hace unos días que varios buques de guerra han estado, los buques estadounidenses con los chinos, a unos metros de distancia, ¿no? de casi colisionar en el mar de China. Entonces, todas estas son estas afrentas, son estos ensayos, ¿no? De un mundo que ellos buscan que es un mundo multipolar, que no sea un mundo bipolar o unipolar. Y bueno, pues eso es a nosotros nos toca atestiguar eso, y creo que somos privilegiados porque vamos a ver cosas muy interesantes que esperemos que no lleguen a otra cosa más que a la diplomacia, pero de que es un mundo interesante hacia lo multipolar, eso es lo que estamos viendo. Claro. Y también la importancia del sur global, ¿no? Esto también es un tema interesante. Ahora, Daniel, me gustaría quizá enfocar un poco el debate también y el análisis sobre un objetivo de la OTAN, que es hablar de las cadenas de valor en materia de defensa. Es decir, después del COVID, ¿qué pasa con todo este tema y cómo están buscando los países de la OTAN, bueno, pues eficientar estas cadenas de valor en materia de defensa? Yo creo que sí, parte de las lecciones tan importantes que nos dejó esta pandemia terrible de COVID-19 fue lo vulnerables que somos en cualquier momento y en cualquier ámbito, no solamente en materia sanitaria, sino precisamente quizá en materia comercial, ¿no? Cuántas mercancías no estuvieron detenidas y que eso generó muchos problemas a la larga económicos, ¿no? Yo creo que la OTAN sí tiene que fijarse eso como una meta principal para facilitar precisamente esos enlaces, esas vías de ayuda que tienen entre los países, y destacando también la posición que tiene Estados Unidos, alejada, digamos, territorialmente con Europa. Y también creo que una parte importante de qué se va a hacer en materia de apoyo armamentístico y demás, pues es lo que podría pasar en Estados Unidos el próximo año con esta elección presidencial que se va a llevar a cabo, quizá con la llegada o el regreso de Donald Trump, y esta amenaza de si te apoyo o no te apoyo, es que estamos gastando demasiado contigo, entonces ya no quiero. Entonces, creo que se tiene que estructurar muy bien y diseñar muy bien esas líneas de apoyo, esas cadenas de apoyo entre los países para evitar que vuelvan a sufrir lo que se vio con la pandemia de COVID-19. Carlos, ¿algún acuerdo en específico en esta materia en la cumbre de la OTAN? Sobre el respecto, bueno, está planteado desde el concepto estratégico de la OTAN, ¿sí? Están securitizando la globalización, por decirlo así. Es una globalización securitizada. Okay. Es casi una especie de oxímoron, ¿no? Porque incluso para hacer la guerra requieres de cadenas globales de producción, ¿no? Es una contradicción, pero entonces tienen que trabajar de manera muy inteligente, ¿no? Una especie de poder inteligente y de poder punzante, sharp power se llama, ¿no? Esa combinación de las dos dimensiones. No se puede desmontar la globalización, pero se le puede manejar de modo tal que coincida con intereses geopolíticos precisos de las potencias. Esa es la complicación, y la tiene, por ejemplo, muy clara Alemania al respecto, ¿no? Alemania depende muchísimo de China y no quiere una ruptura con China de ninguna forma, pero está entendiendo también que ahora, en este cambio geopolítico, es necesario tener cadenas de valor aseguradas que eviten ser vulnerables en diferentes dimensiones, ¿no? No únicamente la guerra, el tema del COVID, el tema de la salud, el tema de mercancías estratégicas, tierras raras, ¿no? Minerales, todo esto está replanteándose de manera muy rápida, y no parece un trabajo fácil, pero todas las potencias están trabajando en eso, todas las potencias están pensando en esa dimensión. Acompasar globalización y seguridad. Algo también que es algo muy novedoso, claro, ¿no? Muy interesante. Sí. Seguridad y economía, José Manuel. Eso es también mucho de lo que vamos a atestiguar y lo que vamos a ver, ¿no? en los próximos años. Se habla ya de un mundo post-globalización, ¿no? Que más bien se va a integrar en bloques, pero pues esto sí, es un poco lo que está pasando. Hay un regreso al proteccionismo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? El mismo Biden. Donald Trump puso las tarifas o los aranceles a China y Biden no las quitó, ¿no? Biden tiene también unas funciones un poco proteccionistas, ¿no? Esto de seguridad y economía, ¿no? Esto de no permitir ahora las exportaciones de alta tecnología de los semiconductores, ¿no? Hacia China. Y en muchas otras cosas, ¿no? En la inteligencia artificial vamos a ver muchísimas cosas en los próximos años, en el que sí efectivamente va a haber ciertas cosas más hacia el proteccionismo
y más hacia la desacoplación. Ahora tampoco se habla de una desacoplación porque no quieren enojar a China, ¿no? Entonces ahora no decoupling, no es una desacoplación, pero sí es una reestrategia económica, ¿no? Y en eso están. Tanto China, como decía Carlos, ¿no? Tanto China no quiere para nada disasociarse económicamente de Europa y de Estados Unidos. No está en sus intereses en absoluto. Y tampoco ni de Europa ni de Estados Unidos. Entonces también seguirá una tendencia hacia la cooperación, pero ahora sí con una redefinición estratégica hacia la seguridad. Qué enormes capas de complejidad en el mundo, Daniel. Un mundo cada vez más complejo, por supuesto, y sí, yo creo que a partir de todos los conflictos que se viven día con día, y me parece muy interesante lo que mencionan, y yo creo que parecería quizá un error a lo mejor tomar esa iniciativa de tomar políticas tan proteccionistas por cómo las cosas se dan hoy, por cómo dependemos los países los unos de los otros en diferentes materias. Y creo que el hecho de ser proteccionistas, de poner estas barreras y de decir, sí, mis intereses están por sobre todas las cosas, en un mundo como hoy en día creo que hace más complejas las cosas, que incluso te pone en riesgo no solamente de seguridad, sino también incluso de seguridad alimentaria, lo hemos visto, ¿no? Entonces, es un mundo cada vez más complejo que hay que entrarle para comprender absolutamente cada uno de los polos que estamos viviendo y no dejar a un país al lado o abandonado, ¿no? Un conflicto abandonado. Siempre hay que estar como pendientes de qué es lo que está sucediendo, porque al final de cuentas va a terminar dando una repercusión a nuestro propio territorio. Bueno, permítanme hacer un corte, volvemos. Uno de los aspectos clave de la próxima reunión de Vilna será el gasto que cada país aliado realiza en materia de defensa. En 2006, los ministros de defensa de la OTAN acordaron destinar un mínimo del 2% de su Producto Interno Bruto a gastos de militares, un compromiso que los líderes retomaron en la Cumbre de Gales del 2014. Cerca de 10 años después, solo 7 miembros aliados cumplen con esta directriz. Destaca que Estados Unidos represente por sí solo el 54% del PIB y el 70% del gasto de defensa combinado de los aliados. Finlandia, quien no figura en el reporte por su publicación previa a su ingreso, destina el 1.96% de su PIB a gastos de defensa. Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, sigue adelante con su encargo, ampliándose por un año más. Durante su liderazgo destacó la cohesión lograda y la colaboración estrecha entre países miembros para afianzar la presencia colectiva de la OTAN en Europa del Este y enfrentar una nueva realidad en materia de seguridad por el conflicto Rusia-Ucrania, la amenaza del terrorismo y las tensiones crecientes en Asia-Pacífico. Bajo su encargo, la OTAN incrementó el gasto de defensa, actualizó su concepto estratégico y modernizó sus capacidades militares y defensivas, logrando la adhesión de Finlandia y el probable ingreso de Suecia. En un contexto lleno de tensiones e incógnitas, la OTAN se apresta a relevar al secretario general posiblemente en el año 2024. La pregunta es si llegará la primera mujer a la OTAN después de 75 años de existencia. Estamos de regreso comentando sobre la cumbre de la OTAN en Lituania, la cita en materia de seguridad internacional más importante del año 2023. Carlos, a esta cumbre de la OTAN en Lituania le precede una cumbre muy importante de la Organización de Cooperación de Shanghái. Tú la estás calibrando como la anti-OTAN, ¿y qué reacción tiene la OTAN frente a este foro de seguridad y de cooperación económica en donde participan Rusia y China? Sí, sin duda alguna, se atienden las dos alianzas una a la otra, ¿no? Y procuran situar sus posiciones y sus perspectivas hacia adelante en este convulso mundo que estamos hoy analizando. Por supuesto, aquí el peso mayor de esta alianza
es el peso que llevan China y Rusia, pero hoy Rusia, una Rusia que decíamos problemada, ¿no? Con muchos problemas por su intervención en Ucrania, y una China muy atenta a la evolución de este proceso, pero también procurando afirmar sus relaciones políticas, económicas, comerciales y militares en el espacio de Shanghái, ¿no? Entonces creo que sí hay esta correspondencia, ¿no? Es una alianza menos formal que la OTAN, ¿no? La OTAN tiene 75 años casi, ¿no? Entonces está conformada, estructurada a lo largo del tiempo. El foro de Shanghái es un foro mucho más reciente y en el cual el peso de China es muy importante, es determinante. En muchos son los intereses chinos los que prevalecen, por supuesto, y son intereses más complejos que los de la OTAN. La OTAN simplifica al ser una alianza militar. El Foro de Cooperación de Shanghái es un foro que integra diferentes dimensiones, es un foro poliédrico, lo que complica más las cuestiones a negociar, pero que también, por otra parte, ofrece oportunidades a China para una acción polivalente, ¿no? Sí. Ahora, José Manuel, se nos va Jens Stoltenberg, digo, las últimas noticias desde que se amplía un año más su mandato, pero prácticamente en un año sale como secretario general. ¿Ves algunos líderes que están despuntando? ¿Qué legado deja este hombre tan importante? Pues él no quiere quedarse, ¿no? Personalmente lo ha manifestado, ¿no? Que no quiere quedarse. Sin embargo, lo convenció Estados Unidos, ¿no? Estamos en medio de una guerra. Ya se había 2 veces ampliado su periodo, y al parecer ya se va a anunciar que se va a quedar un año más, o a lo mejor nada más hasta abril del año que entra, que se cumplen los 75 años de la OTAN, y va a ser en Estados Unidos en donde se va a hacer este nuevo summit, ¿no? Y su legado pues va a ser uno de los más relevantes por todo lo que hemos dicho aquí. Le tocó una guerra, le tocó una cuestión en el que el mundo dio un giro de 180 grados, de repente iba hacia la cooperación, iba hacia la globalización, iba hacia un rumbo diferente, hacia el combate al cambio climático. Estábamos en otros hacia la cooperación, ¿no? Con el sur global contra la desigualdad. O sea, íbamos hacia eso. Y una mentalidad, vuelvo a una mentalidad ¿no? Belicista, una mentalidad un poco paranoide, y un hombre que concentra todo el poder en una potencia nuclear, pues nos devolvió a un mundo en el que hay una guerra en Europa, impensable, ¿no? Y le tocó a Jens Stoltenberg, ¿no? Entonces, pues va a terminar como uno de los más importantes secretarios de la OTAN, y lo que se baraja para la siguiente es que debería de ser una mujer, ¿no? Porque pues, también es hacia donde va el progreso de la humanidad, ¿no? Y hay bastantes candidatas, la presidenta de Estonia es una de ellas. Ursula von der Leyen también podría ser una candidata muy importante. La primera ministra de Dinamarca también. También, y hay varias. Oye, Daniel, y bueno, pues hemos hablado de toda una cátedra de rivalidades geopolíticas y de equilibrios entre China, Rusia, Estados Unidos, pero ¿y en todo esto México tendría que sacar provecho de esta geopolítica? Pues me parece que sí, porque como lo mencionamos hace rato, no podemos estar desconectados de lo que sucede en todo el mundo, porque todo nos afecta. China podríamos verla muy lejos, pero en este conflicto, en esta tensión que tiene con Taiwán, nos podría afectar en el incremento de precios a partir de lo que suceda con el tema de los microchips. Lo que sucede en Arabia Saudita con el tema del petróleo, a final de cuentas, afecta en los precios. Lo que sucede en Estados Unidos, pues también nos afecta casi directamente. Entonces, México no puede ser ajeno a lo que suceda en la geopolítica o en lo que suceda a partir de conflictos, a partir de enemistades, a partir de cualquier catástrofe como una pandemia de COVID-19, porque a final de cuentas eso termina repercutiendo. México tiene que tomar esa posición, sobre todo de liderazgo, que ya había empujado un poquito de liderazgo latinoamericano, pero sí posicionarse como la 15ª economía a nivel mundial que somos, ¿no? Entonces México debe tomar ese liderazgo y ese papel importante que tiene en el mundo. Pues muchas gracias a Daniel Jacobo, a Carlos Ballesteros, a José Manuel Baliñas. Seguimos adelante en el programa, no se vayan. Después de casi una década al mando, Jens Stoltenberg se apresta a dejar la OTAN en el año 2024. No existe un proceso formalizado para la elección de un nuevo o nueva secretaria general. Su designación se realiza conforme a consenso entre los Estados miembros.
Washington, principal contribuyente al financiamiento de la organización, desempeña aquí un rol importante. Entre las figuras que mayor impulso pueden tener hacia el curso del 2024, destacan la primera ministra danesa Mette Frederiksen y la primera ministra de Estonia Kaja Kallas. A ellos se pudieran sumar el próximo año el mandatario neerlandés Mark Rutte, la actual presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y la canciller canadiense Chrystia Freeland. Me despido de ustedes, soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes y los sábados por el canal del Congreso. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó